Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de 10 reglas para comprender el mundo de Tim Harford. Introducción. ¿Cómo mentir con estadísticas? Las estadísticas pueden ser herramientas poderosas para comprender el mundo, pero también pueden ser manipuladas para engañar. Harford introduce la idea de que muchas veces las cifras no mienten, pero pueden presentarse de manera engañosa. A través de ejemplos históricos y actuales, muestra cómo los números pueden utilizarse para reforzar prejuicios o crear narrativas falsas. Resalta la importancia de cuestionar las cifras y analizar el contexto en el que se presentan. Las estadísticas han sido utilizadas tanto para revelar verdades como para encubrirlas. Un ejemplo clásico es el de la relación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón. Durante décadas, la industria tabacalera invirtió grandes sumas en generar dudas sobre la relación causal entre ambos, promoviendo estudios contradictorios que confundieran a la opinión pública. Los datos estaban allí, pero su presentación sesgada permitió que millones de personas continuaran fumando sin percibir el riesgo real. Harford nos recuerda que en muchos casos, la clave no es tanto la mentira directa como la manipulación de los hechos para dirigirnos hacia una interpretación específica. Un punto clave que destaca el autor es que, sin estadísticas confiables, es imposible tomar decisiones fundamentadas. Las políticas públicas, por ejemplo, dependen en gran medida de los datos para justificar cambios en la legislación o en la distribución de recursos. Sin embargo, si esos datos han sido recolectados de forma parcial o intencionalmente distorsionados, las decisiones que se tomen sobre ellos pueden ser catastróficas. Un caso emblemático que menciona Harford es el de la crisis del COVID-19, donde la falta de datos claros y la politización de la información hicieron que algunos gobiernos reaccionaran de forma tardía, con consecuencias letales. Primera regla: examina tus sentimientos. Las emociones influyen en la forma en que interpretamos las estadísticas. Cuando nos encontramos con datos que desafían nuestras creencias, tendemos a rechazarlos, mientras que aceptamos con facilidad aquellos que las confirman. Harford usa ejemplos de la política y la economía para ilustrar cómo los prejuicios personales pueden afectar nuestra comprensión de la realidad. La solución, según él, es ser conscientes de nuestras reacciones emocionales y hacer un esfuerzo deliberado por analizar los datos con una mente abierta. Un ejemplo de esto lo vemos en el mundo del arte, con la historia del crítico Abraham Bredius. Su amor por la obra de Vermeer lo llevó a autenticar una pintura falsa como si fuera una obra maestra. No fue un error casual. Su deseo de encontrar una nueva pieza del artista le impidió ver ante las señales evidentes de que era una falsificación. Este tipo de sesgo también ocurre cuando interpretamos estadísticas. Si queremos creer en un resultado, encontramos razones para hacerlo, aunque los datos sean inconsistentes. En política, este fenómeno se amplifica. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, muchos votantes creyeron en datos que reforzaban su posición, mientras rechazaban los que la desafiaban. Esto no solo ocurre con ciudadanos comunes, sino también con analistas profesionales, que muchas veces se ven influenciados por sus inclinaciones ideológicas. Harford subraya que la mejor defensa contra este sesgo es aprender a cuestionar nuestros instintos y analizar la información desde una perspectiva más amplia. Segunda regla: sopesa la experiencia personal. Nuestra experiencia individual nos proporciona una visión limitada del mundo. Harford argumenta que confiar demasiado en lo que hemos vivido personalmente puede llevarnos a conclusiones erróneas. A través de ejemplos de transporte público y percepciones sobre la criminalidad,
demuestra que las estadísticas pueden contradecir lo que creemos saber. La clave es combinar nuestra experiencia personal con un análisis más amplio basado en datos. Por ejemplo, muchas personas creen que los accidentes de avión son más comunes que los accidentes automovilísticos porque las noticias destacan ampliamente cada desastre aéreo. Sin embargo, las estadísticas muestran que viajar en avión es muchísimo más seguro que viajar en automóvil. La diferencia entre percepción y realidad es enorme y, sin embargo, sigue influyendo en cómo tomamos decisiones. Este tipo de sesgo también aparece en cuestiones como el crimen. En muchas ciudades, la percepción de inseguridad es alta, aunque las estadísticas muestran que el crimen ha disminuido con el tiempo. La razón es que los casos violentos reciben una cobertura mediática intensa, lo que nos hace creer que son más frecuentes de lo que realmente son. Harford explica que, para evitar estos errores, es crucial que comparemos nuestras experiencias personales con un análisis de datos más amplio. Tercera regla: evita la enumeración prematura. El modo en que clasificamos la información estadística influye en nuestras interpretaciones. Una mala categorización puede hacer que lleguemos a conclusiones erróneas. Harford explica que la forma en que se definen las métricas estadísticas afecta la percepción que tenemos de los problemas. Utiliza ejemplos en los que pequeños cambios en la manera de presentar los datos pueden alterar drásticamente su significado. Por ejemplo, en medicina, la manera en que se clasifica una enfermedad puede cambiar la estadística de mortalidad. Si un país decide que ciertos tipos de cáncer no se incluyen en su informe de salud pública, puede aparentar que tiene una tasa de cáncer mucho menor que otra nación que sí incluye todos los casos. Sin embargo, esto no significa que en el primer país haya menos enfermos, sino que se ha modificado la definición de la enfermedad para que las cifras parezcan mejores. Cuarta regla: toma distancia y disfruta de las vistas. Harford explica que la manera en que se presentan los datos puede influir en nuestra percepción de la realidad. Un ejemplo clave es la tendencia de los medios de comunicación a destacar noticias impactantes sin ofrecer el contexto necesario. Si vemos un gráfico mostrando un incremento de casos de un delito en un año específico, podríamos asumir que la delincuencia está aumentando. Sin embargo, al ampliar la escala temporal, podríamos notar que la tendencia a largo plazo es una disminución constante. Un caso similar ocurrió con los titulares sobre el COVID-19, donde muchos medios presentaban datos alarmantes sin comparar las cifras con otras enfermedades similares. Harford enfatiza la importancia de ver el panorama completo antes de llegar a conclusiones apresuradas. Quinta regla: comprende la historia de fondo. Cada dato tiene un contexto y una historia que explica su existencia. Si analizamos una cifra sin considerar cómo se recopiló, por qué se midió y qué factores influyeron en ella, corremos el riesgo de interpretarla de forma errónea. Harford ilustra esto con ejemplos históricos en los que el mal uso de estadísticas ha llevado a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, si observamos un descenso en la tasa de pobreza en un país, es crucial preguntarse qué cambios en la medición o en las políticas públicas han influido en ese número. Uno de los casos más notorios es la manera en que se mide el desempleo. Dependiendo de cómo se defina una persona desempleada, las cifras pueden variar enormemente. En muchos países, solo se considera desempleado a quien está buscando activamente trabajo, lo que excluye a personas que han dejado de buscar porque creen que no encontrarán empleo. Sin entender estos matices, los datos pueden dar una visión distorsionada de la realidad. Sexta regla: pregunta qué falta. Muchas veces, las estadísticas presentan solo una parte de la historia. Los datos ausentes pueden ser tan importantes como los datos visibles. Harford argumenta que una pregunta clave al analizar cualquier estadística es: ¿qué información falta aquí? Un ejemplo claro es la representación de datos médicos,
donde los estudios se han basado históricamente en hombres y han ignorado diferencias en la salud femenina, llevando a tratamientos ineficaces para las mujeres. El autor menciona cómo la omisión de ciertos datos puede afectar la percepción de un problema. En criminología, las tasas de criminalidad pueden parecer bajas si no se incluyen delitos no denunciados. En economía, el crecimiento del PIB puede parecer positivo, pero si no se observa la distribución del ingreso, se podría ocultar un aumento en la desigualdad. Preguntar qué datos están ausentes nos ayuda a evaluar mejor la validez de las estadísticas. Séptima regla. Exige transparencia cuando el ordenador dice no. La automatización y el uso de algoritmos en la toma de decisiones han aumentado, pero muchas veces estas herramientas funcionan como cajas negras. Harvard advierte sobre los peligros de aceptar ciegamente decisiones automatizadas sin exigir transparencia sobre su funcionamiento. En el ámbito financiero, los algoritmos de aprobación de préstamos pueden perpetuar sesgos existentes si han sido entrenados con datos discriminatorios. Un caso relevante es el uso de sistemas de inteligencia artificial en la justicia penal. Se han desarrollado algoritmos que predicen la probabilidad de reincidencia de un criminal, pero estudios han demostrado que estas herramientas tienden a sobreestimar el riesgo de reincidencia de personas negras en comparación con personas blancas. Harvard enfatiza la importancia de cuestionar estas decisiones y exigir explicaciones claras sobre los modelos matemáticos utilizados. Octava regla. No dé por sentada la base estadística. A menudo, confiamos en estadísticas sin cuestionar de dónde provienen o cómo fueron recopiladas. Harvard muestra cómo pequeñas diferencias en la metodología pueden llevar a grandes diferencias en los resultados. Por ejemplo, las tasas de pobreza pueden verse afectadas por cómo se calcula la línea de pobreza en cada país. Un ejemplo ilustrativo es el caso de los estudios sobre la obesidad infantil. Dependiendo del criterio de medición utilizado, los datos pueden variar drásticamente. En algunos países, el sobrepeso se mide con base en el índice de masa corporal, IMC, mientras que en otros se toman en cuenta factores adicionales como la composición corporal. Sin una comprensión clara de la metodología, los datos pueden ser interpretados de manera incorrecta. Novena regla. Recuerda que la desinformación también puede ser bella. Las visualizaciones de datos pueden hacer que la información sea más comprensible, pero también pueden ser manipuladas para engañar. Harvard analiza cómo los gráficos pueden ser diseñados para enfatizar ciertos aspectos y ocultar otros. Escalas truncadas, colores llamativos y la omisión de datos relevantes pueden distorsionar la percepción de una tendencia. El autor presenta ejemplos en los que el diseño de gráficos ha sido utilizado para reforzar narrativas políticas. En campañas electorales, es común ver gráficos de crecimiento económico donde el eje ya ha sido manipulado para exagerar o minimizar un cambio. Aprender a leer visualizaciones de datos críticamente es esencial para evitar ser engañados. Décima regla. Mantén la mente abierta. Aceptar que podríamos estar equivocados es fundamental para comprender correctamente los datos. Harvard argumenta que el pensamiento dogmático nos impide ver la verdad cuando ésta contradice nuestras creencias. Destaca la importancia de cuestionar nuestras suposiciones y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifique. Un caso emblemático es el de los científicos que inicialmente rechazaron la teoría del cambio climático, pero con el tiempo, al analizar más datos, cambiaron de opinión. La ciencia avanza cuando las personas están dispuestas a aceptar que su visión del mundo puede estar equivocada. La clave es mantener la curiosidad y seguir buscando pruebas en lugar de aferrarnos a nuestras creencias preexistentes. La regla de oro. Sé curioso. El mensaje final de Harvard es que la curiosidad es la clave para comprender el mundo. En lugar de aceptar las estadísticas sin cuestionarlas o rechazarlas por instinto,
Debemos acercarnos a ellas con interés genuino. Preguntar cómo se recopilaron los datos, qué significan realmente y qué podría faltar nos permite obtener una imagen más completa y precisa de la realidad. Ser curioso significa no conformarse con explicaciones superficiales. Significa explorar más allá de los titulares y buscar fuentes confiables. La curiosidad es lo que nos permite descubrir errores, encontrar patrones inesperados y utilizar las estadísticas para entender mejor el mundo que nos rodea. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.